Solución del problema 236. Dice, si se sabe que la tensión en el cable BC es de 725 newton, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga AB. Vamos a calcular la resultante de la aplicación de estas tres fuerzas en el punto B. Entonces, tendríamos la carga o la fuerza de 780 newton aquí, con estos datos de inclinación o de dirección. La fuerza de 500 newton con estos datos de dirección. Y la fuerza de 725 newtons con estos datos de dirección. Los datos serían para el eje horizontal o el cateto horizontal 840 milímetros, en el cateto vertical 800 milímetros y en la hipotenusa 1160 milímetros. Bueno, trabajemos la fuerza de 780 newtons. Vamos a usar la fórmula para la forma vectorial, magnitud de la fuerza por los cosenos directores, pero los cosenos directores señalados con coordenadas, es decir, o con direcciones de un triángulo rectángulo, es decir, aquí el coseno de teta subíndice X es 12 sobre 13, es componente horizontal sobre la hipotenusa. El coseno de teta subíndice Y es el cateto vertical sobre la hipotenusa, 5 sobre 13. Se observaría que la componente horizontal de esta fuerza es a la derecha, por lo tanto con signo positivo, y la componente vertical de esta fuerza es hacia abajo, por lo tanto con signo negativo. Por eso este signo negativo. Son entonces 780 newtons igual a 780 por 12 sobre 13 nos da 720 newton, y aquí tendríamos 780 newton por 5 sobre 13 nos da 300 newton J. Para la fuerza de 500 newton tenemos aquí el triángulo rectángulo, 3 en el cateto horizontal, 4 en el cateto vertical y 5 en la hipotenusa. Este triángulo rectángulo determina la dirección de este vector y con este se pueden calcular los cosenos directores. ¿Sí? Por ejemplo, el coseno de teta subíndice X es cateto horizontal sobre hipotenusa. Por eso aquí es 3/5. El coseno de teta subíndice Y se calcularía con cateto vertical sobre hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Los signos negativos, porque la componente horizontal de la fuerza de 500 newton evidentemente es a la izquierda, por lo tanto, signo negativo. El cateto vertical o la componente vertical de la fuerza de 500 newton es hacia abajo, tiene sentido hacia abajo, por lo tanto, con signo negativo. Los resultados son, al hacer las operaciones, 500 por 3 sobre 5, bueno, aquí observamos 500 entre 5 nos da 100, por 3, 300 con signo negativo. Aquí 500 sobre 5 nos da 100, por 4, 400 newton con signo negativo y multiplicado por el vector unitario J.
Para la carga de 725 newton sería 725 por el coseno de este ángulo, ¿no? El coseno del ángulo teta x para este caso es 840 sobre 1160. Cateto horizontal sobre hipotenusa. Cateto horizontal 840, hipotenusa 1160. Para la componente vertical es cateto vertical para el coseno del ángulo, cateto vertical sobre hipotenusa, 800 sobre 1160. Signos. La componente horizontal de esta fuerza, va a la izquierda, por lo tanto con signo negativo. La componente vertical va hacia arriba, por lo tanto con signo positivo. Los resultados serían 725 por 840 sobre 1160 nos da 525 newtons con este signo negativo. 725 por 800 entre 1160 nos da 500, signo positivo. Vamos con la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la suma vectorial de las tres fuerzas, la de 780 newtons en vectorial, la de 500 newtons en vectorial y la de 725 newtons también en vectorial. Cada una de estas fuerzas ya está escrita aquí en forma vectorial. Y lo que hacemos nada más es sustituir. ¿Sí? La de 780 newtons, aquí está. La de 500 newtons, aquí está. La de 725 newtons, aquí está. Agrupamos por vector unitario 720 y menos 300 y menos 525 y. Para J, menos 300 newtons, menos 400 newtons y más 500 newtons. Al hacer las operaciones nos queda menos 105 newton y menos 200 newton J. La magnitud de la fuerza resultante con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Menos 105 al cuadrado y menos 200 newtons también va al cuadrado. El resultado es 225.89 newtons. Para los ángulos directores teta subíndice x es otra fórmula que se puede utilizar, es teta subíndice x es igual a la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, la componente en y de la fuerza resultante sobre la componente en x de la fuerza resultante. Sustituimos, ¿sí? Componente vertical de la fuerza resultante 200 newtons y la componente horizontal de la fuerza resultante 105 newtons. El ángulo teta subíndice x será de 62.3 grados. ¿Sí? Entonces, trazamos nuestra componente en x de 105 newtons a la derecha, a la izquierda, porque es negativa. La componente vertical de 200 newtons también hacia abajo porque es negativa. Y aquí quedaría la fuerza resultante de magnitud 225.89 newtons. Y ahí queda el ángulo de 62.3 grados. El ángulo teta subíndice y será el complemento de el de 62.3, es decir, 90 menos 62.3.